Vamos a retomar la sesión. Muchísimas gracias por la puntualidad para los que ya estéis aquí. Todavía nos queda alguna gente por venir. Las salas paralelas, como ya se han llenado, pues ya han empezado, ¿vale? Y nada, y hoy tenemos una sesión, yo creo que original, especial, interesante, patrocinada por Berger Lebró. Y para ello contamos aquí con la presencia de Jesús Cintora, periodista, como moderador, y que va a entrevistar a dos personas, pues yo creo que bien conocidas de nuestras administraciones públicas, en este caso del mundo de las administraciones provinciales. Por un lado tenemos a Iñaki Guillena, director del Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial de la Diputación de Álava, y a Jaime Grajera, coordinador de Informática y Administración Digital en la Diputación de Badajoz. Pues nada, esta es la hora de vuestra entrevista. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por su asistencia. Gracias también a Berger Lebró por la organización y por invitarnos. En un tiempo de revolución digital, de un claro devenir hacia lo tecnológico, en el que yo pienso que claramente estamos en esto para quedarnos, hay quien por edad todavía lo ve como algo que hay que llevar a cabo, pero yo creo que ya en determinadas generaciones se ve como algo natural. La innovación tecnológica está aquí y ha venido para quedarse. Yo doy las gracias también a Jaime y a Iñaki por acompañarme, porque ellos van a ser, digamos, los sabios que van a hacer que hablemos de lo que es la innovación tecnológica en la administración pública y de tratar de hacerlo de un modo, bueno, pues ameno y coloquial. Yo vengo del periodismo, soy periodista y es curioso, ¿no? Pero de las primeras cosas, la primera cosa que hice periodísticamente, por llamarlo de alguna forma, en mi vida, fue ir a comprarle el periódico al cura de mi pueblo. Yo me crié cerca de la parroquia y en Ágreda, en Soria, y don Saturio me daba, creo que eran 5 duros y me mandaba a comprar el Ya. Y luego solía darme, juraría, 1 duro de propina. Entonces, por una parte he visto lo que era esa primera labor periodística, por así decirlo, y luego vivo lo que es estar pegado a un teléfono móvil en el cual están las nuevas tecnologías en forma de contenidos periodísticos. Hemos pasado de ir a comprar el periódico a don Saturio a estar pegados a un teléfono móvil. Y por otra parte, otro de los cometidos, yo cuando era monaguillo, don Saturio me mandaba a llevar cartas a veces al ayuntamiento. Y en el ayuntamiento te encontrabas con el alguacil, te encontrabas también con el secretario, en fin, una serie de gente. Y ahora estamos hablando de una administración tecnológica con una innovación total de nuestro tiempo que todavía para muchos pueblos es una asignatura pendiente, pero en otros y en unas cuantas diputaciones, es el caso de Badajoz, es el caso de Álava, es una realidad, ¿no? Decía que la innovación tecnológica está aquí para quedarse. Yo trabajé con Iñaki Gabilondo en los años, comienzos de los 2000. Recuerdo perfectamente que a Iñaki había que dejarle un tochito así de folios y un bolígrafo. No encendía el ordenador. Pero Iñaki Gabilondo hoy en día te encuentras con él y ya tiene su iPad y mira los contenidos a través del iPad. Y eso ha ocurrido en escasos años. Todos sabemos que esa transformación está aquí. En lo que es la administración pública, lo que es el servicio al ciudadano, a mí sí me parece revelador hablar con gente como Iñaki y como Jaime, sobre todo de lo que es, y de forma concisa, por no ser excesivamente, digamos, profusos, extendernos demasiado en muchos datos, lo que es intentar llevar lo que es la administración tecnológica, digital, a ayuntamientos. Pero ayuntamientos, además, formando parte de diputaciones como la de Álava o la de Badajoz, que, hombre, sin duda lo tecnológico se lleva a grandes localidades como esta, como Madrid, pero hacerlo a territorios, ¿verdad, Iñaki?, como puede ser Álava, tiene su intríngulis, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles son las claves para intentar llevar la tecnología de la administración pública a un territorio con pueblos que son pueblos en muchos casos pequeños, como Álava? Bueno, creo que minúsculos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por habernos invitado, Jesús. Álava es un compendio de administraciones públicas. Empecemos porque tiene 50 ayuntamientos más Vitoria. Vitoria es, si habéis estado, Vitoria-Gasteiz es la parte fundamental, vive el 75% de la población, pero luego tenemos 50 ayuntamientos. El más grande, 18.000 habitantes, Llodio. El más pequeño, Lagrán, 210 habitantes,
y Añana yo creo que incluso tiene alguno menos. Y luego además hay concejos. Concejos que son administraciones públicas, independientes de los ayuntamientos, que son 333, más 6 cuadrillas, que también son administraciones públicas, independientes de los ayuntamientos, independientes de los concejos, y que su única relación con la Diputación Foral es que la Diputación ejerce la tutela administrativa, financiera, económica de todas estas entidades. Esto es Álava. Con lo cual, tratar de bajar la administración electrónica cuando hablo de concejos, para que ustedes se hagan idea, es como si los 18 habitantes del pueblo nos reunimos un domingo y decidimos a quién le vamos a adjudicar la obra de reparación de todo el tendido de agua, saneamiento y demás por importe de 1,5 millones de euros, y lo decidimos en concejo. ¿Cómo es cuando alguien como tú se enfrenta a intentar llevar una innovación de una administración tecnológica a ese secretario de ese pueblo o ese alcalde de ese pueblo, que esto lo ve como algo pues que está lejos de él, porque lo ve, pues yo que sé, generacionalmente, o porque le da miedo, o porque considera que es cosa extraña? Te lo cuento a partir de una anécdota. En mi pueblo siempre se cuenta, mi abuela me la contó, que la primera vez que pasó un coche por Ágreda se anunció y hubo gente que salió con palos porque decían que eso era brujería, ¿no? Entonces, es una forma simbólica de decir que hay gente que todavía ve la transformación digital como algo ajeno, ¿no? Como algo que le pilla de lejos o que le incomoda, ¿no? ¿Cómo se enfrenta alguien como tú a intentar llevar esa innovación tecnológica? Con valor. Lo primero, con valor. Yo he sido alcalde del pueblo. Mi pueblo tiene 400 habitantes. Me he llevado siempre con la secretaria estupendamente, paso a la Diputación, empiezo a poner esto en marcha y cada vez que entro a mi ayuntamiento la secretaria me mira de reojo. Esa es la situación. Es decir, esto no es lo mismo poner en marcha todo el paquete, la suite de programas y demás. Esto no es poner el Word. Y la gente considera que esto es poner el Word. ¿Esto es una lesión de la secretaria que decías o de alguien ahí que mira de reojo? Parecida. ¿Es un accidente laboral en el empeño? ¿O no? Accidente casero por meter la mano donde no se puede meter, que es que cuando dos perros se pelean, aunque sean tuyos, lo que tienes que hacer es apartarte. O sea, nada que ver con la administración tecnológica. No tiene nada que ver, pero podría ser, Entonces, lo que les estaba contando, es decir, hay que hacer valor. Yo no sé, Jaime, cuando nos lo cuentes, pero yo creo que hay que tener valor porque, claro, nos encontramos con administraciones que son administraciones que tienen su poder, que dependen de la Diputación Foral en la medida que tienen, y que luego llegamos los de la Diputación. Bueno, yo no me he encontrado nunca, y antes lo comentaba, tantos entendidos en Excel que los secretarios del territorio histórico de Álava. Porque tú cuando vas a verles te dicen, no sé para qué me pones esto, si yo con una Excel lo llevaba todo. Y es cierto, es cierto. Es decir, tú te encuentras con ciertas reticencias. Luego les viene muy bien. Luego ya cuando empiezan a crecer en administración electrónica, pues yo quiero que la pantalla tenga un botón en la parte izquierda. Y me estoy acordando, y quiero decir públicamente mi agradecimiento a una trabajadora de Aitos llamada Lorena, que ha aguantado lo indecible. Yo quiero un botón a la izquierda que cuando se me ocurra una idea yo lo pulse y se me aparezca una pantalla en la cual yo coloque. Eso es lo habitual en 50 entidades locales totalmente diferentes. ¿Tú qué sabes lo que es el caso de llegar a un despacho y encontrarte con 500, ¿no? 500 folios por firmar? Sí, sí. Eso fue, digamos, ya parece que fue el Pleistoceno, pero fue hace no tanto tiempo y ahora estás en una innovación tecnológica. Eso para la fue administración. mi bautizo a la Diputación Foral. Yo soy funcionario de la Agencia Tributaria de Informática y yo no me había firmado los moscosos a papel, igual desde el año 2010. Pues yo llegué, me nombran director, pues apareces en el despacho, saludas, hola, encantado, no sé qué, y al día siguiente te encuentras encima de la mesa 500 folios. Y dices, ¿y esto? Y digo, joder, la novatada del equipo administrativo al nuevo director. Y yo cogí los papelicos, los volví a dejar en la mesa principal, y allá nadie pasaba a cogerlos. Es decir, yo dije, bueno, voy a dar la cara, voy con valentía y voy a preguntar, oye, ¿ya está bien la tomadura de pelo? Pues no. Había que firmar los 500 folios a mano, que era simplemente una comunicación de que les pagábamos la parte correspondiente al Fondo de Financiación de Entidades Locales. Había que firmarlos. Ahora
empieza a cambiar todo, pero es que empieza a cambiar el concepto. Los que venimos de la Administración del Estado, que quizá fue la primera, y seguro que vosotros conocéis el tema, fue la primera que se puso en marcha, incluso en la agencia tributaria, hemos llegado a esa administración local y nos hemos encontrado que no hemos sido suficientemente atrevidos para empezar en el año 2012-2013. Tuvimos que esperar a que el año 2015 los padres de la patria nos aprobaran la Ley 39 y la Ley 40 para darnos cuenta de que, coño, esto se mueve y que nos obligan a movernos. Y yo, en el caso de Álava, además he tenido el problema de que nuestra ley de contratos garantista, pues bueno, recursos, no recursos, al final perdimos otro año, con lo cual me planteé en el año 17 prácticamente sin hacer nada. Y las diputaciones tenemos lo que tenemos. Además, partiendo de la importancia de lo que significa una institución como las diputaciones para territorios en los cuales hay un montón de ayuntamientos pequeños, ¿sabes? Jaime lo sabe, o sea, porque tú también, estamos hablando de un país en el cual la mayor parte de los ayuntamientos están enfrentando el problema de la despoblación, hay municipios que tienen ayuntamientos muy pequeñitos y con eso hay que trabajar. Jaime, en tu caso, en el caso de Badajoz, ¿cómo es el día a día para la implantación de la administración digital para pequeños ayuntamientos y ciudadanos que demandan una asistencia pública, claro? Bueno, Jesús, permíteme en primera instancia que agradezca a la organización la oportunidad que nos da de compartir este espacio y a los asistentes, que son los que nos van a aguantar. A ver, yo quisiera decir que esto, más que un proceso de innovación, un proceso de transformación. Transformación real no es implantar programas, no es modernizar, no es actualizar, sino de transformar. Este proceso de transformación, las diputaciones los abordamos en primera persona en la medida de que somos una administración, en nuestro caso más de 1000 funcionarios públicos, que tiene unas singularidades, digamos, controladas en la medida pues, que hay pues, una estructura orgánica, que hay unos procedimientos establecidos, hay unos roles de ejecución y que, bueno, utilizando aquellos recursos previos, abordas el proyecto pues la mejor de las condiciones posibles. Cuando uno mira al ámbito local, aquí jugamos un poco de prescriptor de esa tecnología, pero sobre todo de aportar esas capacidades que no tienen. ¿Cómo es el proceso? Pues mira, lo primero que te diría es que es un proceso imposible de llevar a cabo, de ajustarse a las realidades de todos y cada uno de esos municipios que dependen de ti. En este caso tenemos 168 municipios, una realidad, digamos, socioeconómica, bueno, social parecida a Álava. Quizá el territorio, que en la provincia de Badajoz es igual de grande que todo el País Vasco completo, pero tenemos más o menos las mismas peculiaridades. Pero que este proceso no puede ser abordado si no hay una situación de confianza previa, ¿vale? Llegar a la casa de alguien, imaginaros una comunidad de vecinos que viene, oye, que la comunidad ha decidido que os vamos a cambiar el salón, el baño te lo vamos a llevar a la cocina y ahora en la terraza vas a tener la televisión, eso sería imposible. Y eso es lo que estamos haciendo con los ayuntamientos pequeños, aquellos que no tienen una estructura propia, que no tienen esa capacidad de gobernar su propio proceso. Por tanto, las diputaciones llegamos allí, implantamos. El proceso de implantación no es nada fácil, hay que adecuarse, como te digo, a la realidad concreta de cada ayuntamiento. Nos encontramos, pues, software pirata, ordenadores del siglo pasado, una realidad tan diversa que no queda más remedio que abordarla primero en esa relación de confianza, que te dejen entrar, que te dejen ser su tutor y en segundo lugar una relación de proximidad. Hay que estar allí, no vale mandar una empresa que lo haga todo por muy bien que lo haga y decir, bueno, si tienes algún problema, llama a este número de teléfono, hay que estar allí. Eso, digamos, serían, a mi juicio, los dos elementos críticos, cuando menos para abordar el inicio del proceso de transformación que se está produciendo en nuestros ayuntamientos. Yo preguntaría, a modo de ejemplos pragmáticos del día a día, 3, 4 momentos de la vida cotidiana que reflejen la transformación, que decía Jaime, la transformación digital. Antes hablábamos de lo que era pasar, de tener que firmar hasta 500 folios a tener que, bueno, pues simplemente un trámite, ¿verdad?, digital, y eso se lleva a cabo. ¿Algún ejemplo más de lo que supone o puede suponer la transformación digital llevado a la práctica en la administración pública? Yo creo que primero tendríamos que ir a que convierta la administración en más transparente. Es decir, la obligación de dar información previa de cualquier ordenanza, de cualquier decreto de alcaldía, yo creo que nos convierte a la administración en algo que el ciudadano nos demandaba. Es decir, ¿qué van a hacer ustedes y qué están haciendo ustedes? ¿En qué se están gastando ustedes mi dinero? La segunda es la cercanía, yo creo, que le damos al administrado para interoperar con tu entidad local. Y segundo, o tercero,
el tema de la interoperabilidad, la posibilidad que le damos al funcionario dentro de la administración para rescatar datos en poder de su administración o de otras administraciones sin hacer que el administrado tenga que estar aportándote toda serie de documentaciones repetitivas que al final aburren al ciudadano. Yo creo que aumentamos la cercanía al ciudadano, pero realmente de donde yo creo que cambia es en el interior, ¿verdad, Jaime? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Quizá apuntaría además el tema que disponibilizar servicios en línea permite romper pues, la ecuación distancia-tiempo. Para una gran ciudad donde moverse al órgano gestor que gestiona un determinado trámite puede significar pues, invertir 1 hora para allá y 1 hora para acá en transporte público o privado, o para una provincia como la nuestra, donde tenemos localidades a 250 kilómetros de distancia de la capital de la provincia, eso es trascendente. Eso cualquier ciudadano le ve un valor enorme a evitarse pues, esa pérdida de tiempo y de recursos que supone pues, no disponibilizar los servicios en línea. Y por otra parte, también dirá la proactividad. En la medida de que las administraciones nos vamos dotando de herramientas tecnológicas, nos posibilitamos hacer servicios avanzados en el punto de vista de esa proactividad, de plantearle al contribuyente, al ciudadano que solicita determinadas cuestiones. Pues el año pasado usted solicitó esta subvención, se ha abierto el plazo, tiene pendiente de pago esto, si no entra en los próximos 15 días puede ir a la vía ejecutiva, etcétera, etcétera. Son dos elementos también muy importantes que visualizan que ese esfuerzo que se hace de las administraciones no solo es para ser cumplidores con la normativa, sino también que proyectan ese beneficio al ciudadano, ¿no? Claro, para llegar al punto del que estamos hablando, que es la administración digital, tiene que haber una red oportuna. Yo hace un mes y medio, hablaba con alguien de mi tierra, de Soria, de San Pedro Manrique, y me contaba cómo él, siendo presidente de la Caja Rural de Soria, como estando al frente de una empresa familiar de chorizos, charcutería, se había enfrentado en alguna ocasión a tener que mandar a su hijo con un ordenador portátil para tener que enviar determinados documentos desde una colina donde había red. Todavía hoy se puede hablar en España de que hay puntos en los cuales no hay una buena conexión a Internet. Y eso, evidentemente, es casi como una materia prima para lo que estamos hablando, ¿no? Todavía hay problemas de este tipo en algunos ayuntamientos, en algunos municipios. Bueno, en todos los territorios. De hecho, nosotros en el territorio de Álava hemos tenido que sacar un PEBA junto con Gobierno vasco, con las otras 2 diputaciones, Bizkaia y Guipúzcoa. ¿Un PEBA, perdona, qué es? Un PEBA es un plan especial de banda ancha, lo sacó inicialmente el Estado. El Estado no definía el territorio totalmente como blanco, es decir, susceptible de ser subvencionado, y por lo tanto hemos tenido que entrar las administraciones, digamos, periféricas, tanto el Gobierno como las diputaciones, para tratar de apoyar ese esfuerzo que empezó a realizar el Estado. Así, en el año 17, tanto Gobierno vasco como Diputación aprobó este PEBA, que os estoy diciendo, con la intención de llevar banda ancha a todos los núcleos, no municipios, sino a todos los núcleos con población del territorio de Álava, incluidos aquellos que solo vive una persona. Es decir, hay prácticamente en estos momentos tirada la mitad de fibra, con lo cual estamos llegando aproximadamente a unos 200 núcleos. Identifico núcleos porque hay ayuntamientos que tienen varios núcleos de población y estamos tratando de llegar a ellos. Es muy importante, antes lo comentábamos Jaime y yo, de que yo creo que parte del futuro también de estas poblaciones dependen de poder acceder a banda ancha. Y luego un tema de seguridad, el tratar de llegar y de que yo voy a cazar, pero tengo cobertura del 112 en cualquier punto por si sufre un accidente, o yo voy a subir al monte, eso es consustancial con un territorio y en estos momentos lo teníamos muy complicado. Yo creo que el trabajo de las administraciones periféricas, diputaciones, gobiernos, yo creo que es muy importante en este tema y además yo creo que es prioritario. ¿Se entiende, Jaime, esa necesidad de que haya red que, como dice Iñaki, no la está viendo siempre en unas cuantas poblaciones? Totalmente. No puede haber servicios digitales si no hay conectividad y suficiente ancho de banda. Aquí cabe decir que yo tuve la oportunidad ya cuando estaba en el Gobierno de la Junta de Extremadura, en el 2006, febrero, de completar el plan de extensión de la banda ancha a todos los municipios de la región. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 2006 la banda ancha era la ADSL. Bueno, se hizo un esfuerzo de las administraciones, tanto Diputación como el Gobierno de Extremadura, pues para disponibilizar recursos públicos para que esa ADSL llegara a todos los municipios.
La cuestión que nos encontramos es que esto es un esfuerzo recurrente, es decir, después de la DSL viene el 2G, después el 3G, después el 4G, la fibra óptica, el 5G, y así andamos siempre. Hay que tener en cuenta que además la actividad de las administraciones públicas en el ámbito de los servicios de comunicación electrónica está muy limitada a título competencial por la CNMC, por tanto tampoco podemos hacer mucho más. Sí es cierto que en mi caso, y creo que el de Álava y de otras administraciones, al menos tenemos claro que es imprescindible en el ámbito de lo que son las administraciones públicas locales que esa conectividad exista y sea de banda ancha suficiente. Y bueno, pues intentamos con la atracción que tiene la compra pública en este caso de la Diputación, forzando a que la solución de red corporativa sea de fibra óptica en el 100% de los ayuntamientos, de alguna manera conseguimos movilizar ciertas inversiones asociadas. Pero es verdad que llegamos hasta donde llegamos, no tenemos capacidad normativa y no tenemos capacidad competencial pues para hacer según qué cosas, salvo plantearse un operador público dependiente de una administración local, que hoy por hoy es un escenario prácticamente imposible. ¿Hay medios, hay dinero, hay personal para esta transformación digital en la administración pública, en el ámbito provincial, local? ¿Debería haber más? Dinero siempre es poco, pero yo creo que personal sí que tenemos, y tenemos personal bueno. Yo creo que las administraciones, yo soy funcionario, voy a defendernos. Yo creo que la función pública en España yo creo que es muy buena y yo creo que debemos de seguir adelante, pero llegamos hasta donde llegamos. Nosotros con esto del PEBA estamos financiando el 95% de lo que cuesta una instalación de banda ancha, es decir, de fibra. Si no, no hay nadie que quiera ir a un pueblo de 5 vecinos porque económicamente no es rentable, con lo cual tienes que incentivar, es decir, nuestro trabajo es incentivar. Incluso va más allá de nuestras competencias en materia de redes y demás, sino que nuestro trabajo es incentivar el desarrollo económico de estas pequeñas poblaciones. Medios necesitamos y, desde luego, tiempo. Yo creo que necesitamos tiempo. Esto no es una solución de hoy para mañana y esto tiene que ir evolucionando poco a poco. Lo que pasa es que la tecnología nos lleva a un ritmo de galope que muchas veces podemos quedarnos fuera de juego. Totalmente. Aquí se hablaba de lo que era la Agenda 2020, ¿verdad? Estamos en 2019, todavía es algo que está ahí en un horizonte inmediato, pero en tu caso creo que te jubilas en un año y pico. O sea, no sé si llegarías a esa agenda, pero todavía hay una tarea por llevar a cabo en lo que es esa transformación digital en la administración pública en España. A mí, con que me llegue la pensión del 2020 de clases pasivas, como siempre, pues estoy encantado. Pero contestando a la pregunta, yo creo que la Agenda 2020 era algo marcado, además marcado por Europa. Es decir, nosotros estamos jugando con una prácticamente obligación europea. Y claro, dices, bueno, ¿cómo voy a llevar? Yo, en el año 15 había un pueblo, Musitu, en Álava, que no tenía teléfono. No tenía teléfono, es decir, así, que lo que estáis oyendo. Ni siquiera el público aquel al que ibas a hablar. Tenía un teléfono que funcionaba cuando funcionaba, porque funcionaba. ¿Os acordáis de esto de transmisiones de tambor y demás historias? Bueno, pues funcionaba de esa manera. Claro, luego conseguimos, desde Diputación, con el tema del operador básico y tal, que pusieron un teléfono de estos de satélite, y claro, tienen una conexión de satélite de un ancho de 20 megas, aquello, claro, íbamos todos los alaveses a ver cómo funcionaba 20 megas, ¿no? Porque nos parecía algo... Bueno, fue portada de un periódico el que Musitu tuviese teléfono y banda ancha. O sea, con eso te digo todo. Tenemos que evolucionar. Yo creo que tenemos que seguir adelante. Y claro, las diputaciones tenemos lo que tenemos. Es decir, nosotros tenemos muchas obligaciones. Analizáis la ley de bases del régimen local. Analicéis la LILE, la Ley de Entidades Locales del País Vasco, y siempre dice las diputaciones, en nuestro caso forales, tienen que hacer, Jaime, todo lo que sea en los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Eso sí, a nosotros no se acuerda ni Dios de financiación ni de cosas de esas. Nosotros, porque, al igual que Vizcaya y Guipúzcoa, recaudamos, y el que recauda pues se queda con alguna parte, no penséis que es otra cosa. Pero claro, tenemos esa historia de que tenemos muchas obligaciones porque nos dicen cómo es que somos competencias propias de los ayuntamientos, nos las transfieren a las diputaciones. Algunos se lo querían cargar, supongo que no habían estado en las diputaciones ni de visita, pero realmente, claro, nosotros estamos allá, tratamos de ayudar a los ayuntamientos, de darles a los ayuntamientos instrumentos
Y no penses, es decir, tú cuando analizas el boletín, parece que los padres de la patria, si hay algún padre de la patria y madre de la patria que me perdone, pero en el Congreso creen que están legislando para la señora Carmena, para el alcalde de Bilbao, para el alcalde de Zaragoza. Es decir, no se acuerda que el territorio hay alcaldes muy pequeñitos hasta el sueldo, donde muchos no cobran nada, ni dietas, pero que les obligan, lo mismo que a la señora Carmena, a tener licitaciones electrónicas. Es decir, si vamos a licitar una obra, lo tenemos que hacer electrónicamente, por Dios. Y tenemos que subir a Vimeo la grabación para que todo. ¿Alguien se dio cuenta de que existían en todo el territorio microadministraciones, pero tan importantes para el ciudadano como puede ser el Ayuntamiento de Madrid, Zaragoza, Soria, es decir, cualquiera? Hombre, estamos hablando de que en España buena parte de esos 8.000 y pico ayuntamientos que hay son pequeños ayuntamientos, y estamos hablando también de que evidentemente esa transformación tiene que llegar a todos, porque tiene el mismo derecho alguien que vive en un pueblo de Álava que alguien que vive en Madrid, está claro, al menos la transformación debiera ser así. Lo que quieres decir es que no se ha tenido quizás en cuenta a la hora de llevarlo a la práctica. Cuando hablas de los padres de la patria, supongo que te refieres a los gestores políticos. Sí. Señoras congresistas y senadores, que son los que nos dejan el boletín. Aquí hasta la electrónica se regula con el boletín oficial. Es decir, en el año 2007, ley 11, la ley que daba todos los derechos de los ciudadanos al acceso, bueno, al final fue que obligábamos a los ciudadanos a acceder electrónicamente a ciertas cosas. La ley 39 y la ley 40 nos ponía una férrea obligación de entrar en la administración electrónica, de dotar de servicios electrónicos, y claro, no nos ha dado tiempo. Claro, hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Hay que pasar de las palabras a los hechos, Jaime. Sí, a ver, es verdad que la Ley 11 sí que preveía un decalaje en cuanto al tamaño de las administraciones, cosa que no se ha mantenido ahora. Es verdad que la evolución tecnológica y servicios electrónicos comunes, algunos auspiciados de la Administración General del Estado y suficiente tecnología en el mercado como para que el proyecto fuera en términos de ejecución viable, pero en términos de transformación no lo es. O sea, seamos claros, hay ayuntamientos donde se ponen las pilas el día antes de que entre en vigor, te llaman por teléfono y dicen, oye, que mañana entra en vigor el conjunto, ponme lo que tengo que poner, que yo quiero ser cumplidor. Hombre, no, esto no es, como bien has dicho tú antes, no es instalar el Word o el Office en algún sitio, sino que es un proceso que necesita mucha maduración, adecuación a la realidad concreta, dar de alta en fin, los perfiles, la formación, el acompañamiento. Y eso es así. Entonces, determinadas cuestiones que ya de manera nativa no se adapta a la realidad del pueblo, llevadas a un calendario igualmente exigente para quien no tiene capacidades con el que tiene, pues lleva a situaciones que, bueno, en este país la verdad que somos buenísimos legislando y luego si nos saltamos los plazos y las normas no pasa demasiado. También es verdad que en el día a día, todos lo sabemos, ¿no? Y si no hay que contarlo, hay muchos ayuntamientos donde el alcalde es albañil durante el día y al mismo tiempo es el alcalde. Y es alcalde, bueno, pues porque sí, porque se presentó, porque bueno, pues tiene una vocación, pero ni tiene un sueldo, ni tiene una dedicación exclusiva, pero sí es el que está al frente del ayuntamiento y es el que debiera estar liderando esa transformación digital que no siempre es comprendida o no siempre está, ¿no?, al nivel de lo que él pudiera llevar a cabo, ¿no? Y no porque a lo mejor incluso quisiera, pero hay que llegar también a llevar esa transformación digital a esos ayuntamientos. Sí, a ver, esa comprensión, porque el esfuerzo es ingente, ¿vale? Esa comprensión del lado ciudadano, digamos, se produce cuando el ciudadano, como decía antes, aprecia esa mejora en su calidad de vida o por lo menos la forma de relacionarse con las administraciones. Igual que el móvil es una tecnología que ha triunfado porque se ha mostrado usable y ha supuesto un proceso de asunción tecnológica sin precedentes quizá en la historia, pues porque realmente ha acertado y se ha incorporado al uso y costumbre de la vida del ciudadano. A no nivel todos, interno, quiero decir, cuando hablo de un albañil, hay albañiles que saben mucho más de tecnología que yo. Los hay. Me refiero a que, evidentemente, no toda la población tiene el mismo conocimiento digital, ni muchísimo menos. Y hay alcaldes que no comprenden ni tienen el mismo conocimiento que puedan tener otros, claro. Bueno, lo primero que deberían tener es la percepción de la necesidad de que eso suceda. Que algunas veces el hecho de que salga el boletín, bueno, es una referencia, pero tampoco es una obligación inmediata. Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de algún ayuntamiento rezagado que íbamos ya a implantar lo que faltaba y dice, ya después de las elecciones que ahora no quiero jaleo. Quiero decir que esas cosas suceden. De otras cosas porque esa persona, alguien tiene que haber, si no es el alcalde, si no es el secretario, alguien tiene que haber
en ese ayuntamiento que sea la cabeza de puente, pues para que aquello pues sea, no sé, el prescriptor tecnológico, el técnico de administración digital del ayuntamiento que haga que ese proceso de implantación perdure en el tiempo. Si no, puede quedar exitoso, se hacen las primeras tramitaciones, las primeras soluciones y luego se va abandonando. ¿Por qué? Pues porque somos personas y la gente tiene resistencia a los cambios, tiene unas rutinas aprendidas durante muchos años que al final, como te digo, si no se le ve no digo la necesidad, que esa sí que está presa en el boletín, sino la conveniencia y las ventajas que te produce esto, pues al final los procesos son muy difíciles de asumir, son términos generacionales de 20 años vista. ¿Cómo se hace esa transformación en ayuntamientos donde hay ciudadanos que incluso solo por el deseo, incluso físico diría yo, de ir allí a ver al alcalde o ir allí a hablar con el secretario cada mañana, porque muchos lo hacen, se encuentran con este choque con una transformación digital que a lo mejor no hace necesario tener que ir a hacer ese trámite de acercarte al ayuntamiento y que incluso hace absolutamente innecesario que tengas que ir, porque hay muchos, hay que decirlo, que van incluso a dar la chapa cada mañana al ayuntamiento porque no tienen otra cosa que hacer. Bueno, no sé si chapa, pero sí tengo que reconocer que secretarios y personal administrativo en muchos casos hacen de psicólogo y atención primaria a muchos vecinos. Yo reconozco que hay vecinos míos que pasan por el ayuntamiento a saludar a Marisa todos los días. ¿Le importa la administración electrónica? Absolutamente nada. No les preocupa nada. Ellos quieren el contacto y esos son personas, vecinos míos, que no van a dejar nunca de ir a ese ayuntamiento. ¿Quién es Marisa? Marisa es el personal auxiliar, que está allá en la entradita y, hombre, Juliana, qué guapa estás hoy. Esa es Marisa. Inmediatamente pasa al médico, porque además en muchos ayuntamientos el ayuntamiento está justamente al lado, en el mismo edificio del centro de salud. Entonces hace la visita, ¿no? Primero Marisa le dice que está guapa, luego el médico le dice que está estupendamente y luego pasa donde la enfermera que hace una extracción de sangre para controlar el síndrome. Entonces, a esas personas, vecinos nuestros, ¿para qué sirve la administración electrónica? Pues muy importante, para trasladar, por ejemplo, los análisis de Sintrón rápidamente. Porque eso lo hace Osakidetza, pero tiene una administración electrónica. Tiene para que no tenga que pedir fotocopias, empadronamientos, para cualquier cosa. Incluso la ayuda personal de pagar el recibo de la piscina del nieto porque este año... Bien, pero lo necesitan. Yo creo que la administración electrónica va más allá del propio ayuntamiento. Pero el interior del ayuntamiento, y antes lo comentábamos, ha cambiado. Ha cambiado incluso las relaciones de poder en el propio ayuntamiento. Antes, secretarios, secretarias, alcaldes eran el escalón más alto. Yo me acuerdo de que en la Agencia Tributaria de Vizcaya hay un despacho que es el del delegado de Antigua Hacienda, enorme. Y yo una vez pregunté el por qué ese despacho tan grande, y entonces me dijeron que era un edificio hecho prácticamente justamente después de la Guerra Civil. Era fascista, es un edificio puramente fascista, con columnas, escudo y muy alemán, para que me entendáis. Y había unos despachos enormes. Ese despacho enorme es para que el que entra a verle al delegado se sienta inferior, es decir, va andando y no llega nunca para estar con el delegado. Bueno, pues en los ayuntamientos, esa figura del secretario alcalde al que tenías que ir a firmar y te firmaba, claro, ahora el auxiliar o la auxiliar que está en el mostrador expide los certificados de censo sin necesidad de pasar al despacho de al lado. Ya la tramitación entra en registro y ya no lo tiene que pasar a la secretaria, sino que la secretaria lo mira después de escanear y demás. Es decir, incluso esas relaciones de trabajo nos han cambiado en la administración local. Es decir, ya no es lo mismo, la administración local ha llegado, y como tú antes decías, ha llegado para quedarse. Y nos está cambiando, tanto al ciudadano, pero sobre todo también en el interior del propio ayuntamiento, de los ayuntamientos. Si me permites una anécdota en relación a cómo el ciudadano valora que pueda hacer estos trámites de manera electrónica, pero también el contacto personal con aquel personal de la administración local que le está atendiendo. Tenemos una anécdota de una localidad, precisamente de las grandecitas, de más de 10.000 habitantes, donde por alguna razón que desconozco, la costumbre de una parte importante de la población, cuando recibe una notificación ya en formato papel en casa, la dobla cuidadosamente, la echa al bolsillo y al día siguiente va a la unidad administrativa
y en presencia del funcionario la abre, cuéntame de qué va esto, porque, digamos, se siente más protegido pues, porque a esa persona la conoce del pueblo, pues porque por la razón que sea, porque le ha atendido bien en situaciones anteriores, y la gente no pierde, o sea, algo que le llega a su casa, que podría ya gestionar en ese momento, no pierde esa necesidad de ese contacto presencial. Dice, no vaya a ser que yo lo interprete mal y por hacer las cosas mal, si bien sea electrónico, al final resulta que se haga perjudicado. Y eso es una cosa que existe, y cuanto más pequeño es el pueblo, pues más la gente, al alcalde lo ve en el bar, lo ve por la calle, o al secretario, y allí es donde diligencia sus asuntos, saca el papel y dice, ¿qué pasa con esto? ¿Qué tengo que hacer? Y ya está. Estamos hablando de una serie de gente a la que le puede costar comprender esto, pero no hay que olvidarse de los que ya ven esto como algo natural. Es decir, generacionalmente yo creo que es un factor decisivo. Yo creo que hay ya generaciones en este país que claramente están viendo lo digital como algo normal, absolutamente normal en el día a día. No tienen que hacer el esfuerzo de aprenderlo porque ya lo tienen como algo absolutamente familiar, ¿verdad? Y es a la altura de esa gente con la que también hay que estar en la administración, gente que ya no comprende lo que... Estamos hablando, por una parte, de los que necesitan ir ahí al ayuntamiento a hablar con la secretaria, y estamos hablando de gente que ya no comprendería, que verían eso como algo obsoleto. Entonces la transformación digital debe estar a la altura también de esas generaciones que vienen demandando eso porque lo tienen en el día a día. Ya yo creo que ya no es una cuestión ni de generaciones, ¿eh? Ya recibimos de los ayuntamientos una notificación que es una autoliquidación que tú ratificas por teléfono. Es decir, le pegas al teléfono y le dices sí, o una devolución de la Diputación Foral, de Hacienda o de Agencia Tributaria. Es decir, ya no estamos solo en el escalón generacional, sino en el uso de tecnologías. Yo creo que el móvil ha sido el mayor éxito, digamos, para la administración de interrelacionarnos con el ciudadano, ya sea por SMS antiguamente, incluso ahora por WhatsApp. Sí, seguimos más o menos, yo creo que en SMS. Pero luego también el tema de devoluciones, el tema de pagos y demás, de autoliquidaciones, prácticamente lo estamos haciendo todo telemáticamente y eso lo asumimos todos. Es decir, realmente es administración electrónica, pero es algo ya amortizado. Eso ya lo hacemos y ya lo seguimos. Bueno, todos hemos hablado de gente que... No, pero hay gente que le cuesta, pero sí que es cierto que es algo cada vez más normalizado y, como decía, ha llegado para quedarse. Se va a quedar. Es decir, yo creo que la administración electrónica es uno de los mejores muestras de la democracia que hay en el Estado. Es decir, la administración electrónica le da al ciudadano información, cosa que antes no tenía, o tenía que buscarla. En estos momentos hay información. Es decir, tú entras a cualquier página de cualquier administración y sabes cuánto ha costado el coche de bomberos que utilizan tus bomberos. Tú sabes prácticamente cuánto cuesta cada bombero que tiene la Diputación o el ayuntamiento correspondiente. Es fuente de transparencia. Yo creo que es, en esencia, lo que más está ayudando a la democracia en el Estado y en cualquier comunidad. Es decir, la transparencia, el derecho y, por lo tanto, nuestra obligación de transmitir al administrado esa información. Pero no solo al administrado, sino incluso periodistas. Es decir, vosotros en estos momentos tenéis capacidad de entrar al análisis prácticamente de cuántos gastos y en qué se gasta. No sí, de todo, pero de casi todo. Hay cosas que no conviene que se sepan. Pero sí que es cierto que es una fuente de transparencia. Nosotros vamos a sacar una ordenanza y la tienes que publicar 15 días. Por si acaso alguien... Claro, luego los que estamos gestionando decimos, no te jode ahora otra vez esperar 15 días. Es decir, estás... Pero es la realidad. O sea, les estamos dando al ciudadano lo que debe. Lo que debe. Yo por eso creo que la administración electrónica es lo mejor que nos ha pasado. Lo mejor. Jaime. Sí, ahí yo lo único que diría es que, a ver, las administraciones públicas estamos en la sociedad, somos parte de la sociedad y por tanto tenemos esa presencia. A diferencia de otros agentes sociales, como puede ser el sector económico, las empresas, sí que es verdad que hemos tenido una especial relación con nuestro público cautivo. El que tiene que relacionarse con una administración para pedir un colegio o para pagar un impuesto, tiene que ser esa administración y no otra. Y por tanto, quizá eso en años anteriores pues ha sido una rémora para que las administraciones hayamos reaccionado de manera más ágil a lo que la sociedad progresivamente nos iba demandando. Creo que tú dices de los jóvenes que se incorporan. Mi hija no ha ido nunca a un banco ni piensa. O sea, utiliza el banco para lo que utiliza y todo lo hace por electrónico y evidentemente eso es una realidad cada día más presente. Sí parece, que no sé si por el efecto de la crisis, que hombre, nos hace intentar ser más eficientes o bien por el efecto de la normativa, que las administraciones parece que nos estamos poniendo las pilas en el sentido de no ir muy a la zaga de lo que es la realidad social, lo que nos está demandando, ¿no? Y eso para nosotros es un elemento de impulso fuerte, además de la obligación normativa del cumplimiento estricto de determinados plazos. A modo de retos, de objetivos por
todavía por cumplir o por alcanzar en lo que es la transformación digital en la administración pública? ¿Cuáles señalaríais? Iñaki. Yo creo que tendríamos que ir a la Smart City, a la Smart Country en el caso de territorios, aprovechar las tecnologías que tenemos en estos momentos para facilitar la vida a los ciudadanos. Cuestiones innovadoras. El tema de alarmas de incendios en casa de los mayores de 65 años que automáticamente salten en el parque de bomberos más cercano. El control de llenado de los contenedores, no sé cómo le llamáis aquí, contenedores, tanques de basura. Contenedores de toda la vida. Los contenedores, ¿no? Contenedores de basura. Es decir, el trasladar al administrado y a la sociedad que sirve para algo. Es decir, que las administraciones públicas tengan un wifi gratuito en las plazas públicas, que tiene un doble efecto. Primero, el que le das la situación de acceso a wifi gratuito, pero sobre todo también sabes cuánta gente ha ido, es decir, cuánta gente se ha unido. Tiene también doble objetivo. El control de taxis, los taxis rurales, de los taxis en ciudades. Es decir, yo creo que tenemos que ir hacia ese modelo de Smart City, despacio, iremos a las velocidades que podamos cada uno, pero yo creo que es el siguiente objetivo. El siguiente objetivo es que la Administración preste, bueno, además incluso con programas más sofisticados, pero más sencillos de manejo, ¿no? Pero al final yo creo que la Smart Country es nuestro objetivo, Jaime. Sí, un objetivo que además en nuestro caso ya ha llegado. A ver, las administraciones tenemos la obligación de ser más eficientes y de ser sostenibles. Y para eso las tecnologías son un factor clave de éxito. Tenemos que ser capaces de desplegar esos servicios con mayor eficiencia y que lleguen a mayor número de poblaciones, no solo aquellos que viven en las grandes ciudades. Pero dicho esto, y una vez que se articula un proyecto, en este caso de diputación, en este caso territorial, en el que se despliega una serie de herramientas tecnológicas, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que esas herramientas faciliten, y ayer se comentaba en la reunión de la Comisión de Modernización de la FEM, faciliten la innovación social. Es decir, esos instrumentos de los que nos damos las administraciones, ponerlos en común desde el punto de vista de uso, pero también desde el punto de vista de formación, de capacitación y de permitir que, no sé si solo innovación social o innovación abierta, que también hablamos ayer de ese término que es controvertido, pues que ese esfuerzo que hacemos las organizaciones revierta por la prestación directa de los servicios y por la parte indirecta de puesta en común, pues como se decía con software libre, y ahora que vivimos un escenario de hardware libre donde las tarjetas de circuitería valen términos 2, 3, 4, 5 euros, donde los propios ciudadanos, las propias empresas sean capaces de incorporar innovación y que permitan también esa transformación, en este caso del medio rural. ¿Se puede aprender algo de otros países, de lo que está ocurriendo en otros países con la administración digital para los ciudadanos? Sí, claro. ¿Hay iniciativas que sean llamativas para tenerlas en cuenta? Sí, lo que pasa es que también tengo que decir que el Estado ha sido referencia prácticamente para Europa. Es decir, yo creo que la administración pública en este Estado, yo creo que ha dado un paso que todavía en muchos países no ha llegado. Estamos hablando del año 2000, yo me acuerdo, la aduana 24/7 era una realidad en el Estado y no había ningún otro país, salvo Holanda, que la realizara. Es decir, yo creo que hemos sido, de alguna manera, un baluarte importante. Aprender de todos. Naturalmente podemos aprender hasta de países iberoamericanos o sudamericanos que tienen también un sistema de administración muy positivo. Hombre, tendríamos que llegar incluso al voto electrónico con todas las garantías, pero también sería otro de los pasos que tendríamos que aprender. Yo creo que el voto electrónico es una de las necesidades que empezamos a tener ya en esta sociedad. ¿Voto electrónico? Sí. Estamos aquí celebrando unas cuantas elecciones en pocos años, imagínate si ya fuera tan fácil como votar desde casa. Igual le cogíamos más el gusto, pero sí se puede llegar perfectamente. Yo lo que tengo claro es que el tiempo en el que vivimos, no hace mucho tiempo, todos no teníamos esto, ahora lo tenemos por lo general todos, no sabíamos por supuesto, y no hace tanto, yo cuando acabo la carrera, por supuesto que no sabía lo que era Twitter, ni el Facebook, ni todas estas cosas. Y ahora mismo es el día a día, evidentemente, o sea, la tecnología es lo que sin duda está marcando el tiempo que estamos viviendo. Es la gran transformación y más, que va a ser todavía mucho más. Mira, ayer mismo se publicaba creo que el Diario Oficial de la Unión Europea, el primer lanzamiento de las iniciativas del proyecto e-Telecom de la Comisión Europea,
y que pretende precisamente construir building blocks. Son elementos digitales sobre los que construir, y uno de ellos es el del voto electrónico. En la medida de que los esfuerzos de la administración pública se concitan en desarrollar elementos imprescindibles que permiten desplegar servicios públicos digitales de carácter supraeuropeo, o por lo menos en todo el ámbito de la Unión Europea, permite un tiempo de llegada más rápido y, por otra parte, una eficiencia en el gasto y la utilización de unos estándares comunes. Referencia, pues, hombre, de todo se aprende. España, y así lo dicen los informes europeos, estamos muy bien posicionados en el mundo de la administración electrónica, pero hay algún otro país que por alguna razón pues tiene algún elemento que los impulsa por encima de los demás. Puede ser Singapur, que es una ciudad-estado, Japón, que es la cuna de los muchos gigantes tecnológicos, y quizás Estonia, por la razón de que ellos pues aseguran su independencia desde el bloque soviético, quizás teniendo un estado puramente digital que puede ser replicable en otro país del mundo en el caso de que hubiera algún conflicto armado. España, pues no tenemos ninguna de esas tres realidades, pero sí que tenemos, yo creo, un trabajo anterior hecho que nos permite seguir siendo optimistas en el progreso de las actuaciones que llevamos a cabo. Hablamos de transformación digital en las administraciones en aspectos que son troncales, que son fundamentales para el día a día, para lo que es administrar las necesidades del ciudadano más vitales, como la sanidad, la educación. ¿Estamos todavía ante un reto de lo que puede suponer la innovación tecnológica? Yo veía el otro día cómo se hablaba ya de que incluso se podría facilitar la sanidad por conceptos telemáticos de lo que puede ser la administración, pero incluso para gestionarla, ¿no? Para que gestionar lo que es la educación, la sanidad, los medios de transporte. Hay avances que se están produciendo y que incluso se podrían producir. Yo creo que sí, yo creo que vamos en ese sentido. El tema de la sanidad, de la atención médica no presencial, telemática, yo creo que va a ser el primer paso que vamos a dar. Por razones de dos tipos y fundamentalmente económicas. Es decir, no tenemos capacidad. Yo vivo en un territorio, Álava, que tenemos un problema de pediatras tremendo, absolutamente tremendo. No sé si es general en todos los sitios, pero una de las cosas que ayudan mucho a unos padres, todos los que habéis sido padres, el crío tiene 39 y estás loco, te viene muy bien el tener a un pediatra al otro lado, al que le ves, al que te ve la cara, para decirte más o menos lo que tienes que hacer. Yo creo que la parte médica, transmisión de datos, yo creo que es la primera que vamos a tener entrada. El resto, yo creo que entrará dentro de lo que es esquemas de transportes y demás, yo creo que muy sencillos de controlar. Eso sí que es más sencillo con la tecnología actual, ¿eh? Lo que pasa es que necesitamos territorios con conectividad. Ese es el primer objetivo que tenemos que tener, es un territorio con una conectividad prácticamente total. Conexión. Conexión, fundamentalmente. Nosotros estamos trabajando ahora y vamos a empezar a ver si colocamos drones en torres de comunicaciones para que hagan la detección temprana de incendios. Es decir, que los bomberos desde su parque central puedan poner en marcha un dron en una parte del monte perdida y que la base de ese dron sea la propia torre de comunicaciones, con lo cual tiene carga y demás. Estaremos en pruebas a ver si nos funciona o no nos funciona, pero como eso pueden ser miles de aplicaciones muy cercanas y muy válidas para la sociedad. Jaime, lo que se podría aplicar en la administración para el ciudadano, en su sanidad, en su educación, en los medios de transporte, retos que se podrían cumplir con la innovación tecnológica. No sé si se te ocurre algo o quieres poner en valor algo de lo que se está produciendo ya. Bueno, yo debo decir que seguramente no tenemos ni idea de cómo la innovación con el uso de las nuevas tecnologías nos llevará a nuevos servicios de aquí a 10 años. Esa es la riqueza, la pobreza de este movimiento en el que estamos. No podemos hacer una planificación exhaustiva a muchos años vista porque no sabemos cómo de disruptivos pueden ser las nuevas tecnologías. Sí que parece que la combinación del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial y del Big Data nos va a permitir pues, muchísimas cosas que hasta la fecha no eran posibles. Básicamente, en términos de simulaciones, que seamos capaces de predecir qué va a ocurrir en función de según qué vectores gobiernen un determinado fenómeno, y esa predicción pues, nos hace, desde luego, ser más eficientes, pero seguramente nos hace poder dar a cada uno de nuestros contribuyentes, a cada uno de nuestros ciudadanos, aquello que necesita. Pero como digo, ojalá yo supiera cómo vamos a estar dentro de 5 años, ¿vale? Porque para eso yo sí que creo que las administraciones públicas lo que tenemos que estar es muy pendientes de lo que sucede en nuestro entorno, pero quizás no seamos los agentes más innovadores que existen en el ecosistema
actual de la social, ¿no? Entonces, a 2 años vista me atrevería a decirte alguna área de actuación donde parece ser temas de movilidad, temas de la energía gratis. Es que de aquí a nada la energía va a ser gratis, va a ser un activo, o por lo menos de un coste residual como el agua, o quizás menos, ¿no? Pero a 5 o 10 años vista, que es donde deberíamos estar trabajando para estar bien posicionados en ese entorno, sinceramente yo no me atrevo a predecir dónde estaremos. Veía que cabeceaba Iñaki. Con todo esto. Hombre, energía gratis, alguien se encargará de cobrarnos algo por algo, ¿eh? Pero bueno. No... Imagínate qué iban a hacer con el precio de la luz y del gas si no lo cobran. Pero bueno, a modo de conclusión, si os parece, me gustaría que pusiéramos en valor algo de lo conseguido con la transformación digital en la administración pública. Vosotros lo comentáis desde el ámbito de las diputaciones, ámbito provincial, ámbito más local. Poner en valor algo de lo conseguido y marcar 1, 2 retos de lo que habría que conseguir en España. Es decir, una felicitación, un haber y un debe, vamos a decirlo así. Un haber y un debe. A ver, para mí el reto, y digo en mi provincia, es que conseguir que la economía digital tenga fuerte presencia en el mundo rural. Porque habiendo economía, al final contribuye a este proceso de despoblación que en mayor o menor medida vivimos en todos los territorios, pueda detenerse, incluso, ¿por qué no, revertirse? En la medida que urbanitas, personas que han nacido o que se han trasladado anteriormente a las ciudades, puedan regresar a sus territorios porque encuentren un lugar no solo mejor calidad de vida, que eso seguramente ya se vende solo, sino casi las mismas posibilidades que puede tener en unos escenarios más urbanos. O sea, hablas de economía digital, del hecho de que se pueda desarrollar una actividad económica muy facilitada porque tienes acceso a Internet. Efectivamente, no, en el ámbito rural. No una economía exclusivamente basada en la explotación de los recursos primarios, agricultura, ganadería, sino una economía, pues igual que el teletrabajo está inventado hace muchísimos años, pues bueno, pues ahora que sí que cualquier empresa queremos vender en todo el mundo y no tenemos presencia en todos los países del mundo, bueno, pues aprovechando esa capacidad de la red y aprovechando pues otro tipo de recursos que pudieran estar, que no sean tan dependientes de la infraestructura física, permitan que esa economía digital de verdad llegue a los territorios. Eso yo creo que es el gran reto que tenemos, porque tampoco tenemos muchos años para andarnos mirando el ombligo de cómo hacer para que la gente tenga más niños en las localidades. Y a ver, hombre, pues yo creo que el que más, el que menos ha intentado ser cumplidor con los calendarios exigentes que nos impone la normativa. Hemos hecho muchísimas cosas, hemos dedicado el mejor de nuestros esfuerzos y yo, por lo menos en nuestro caso, estamos racionalmente satisfechos de lo conseguido. No sé si podíamos haber hecho más cosas, pero bueno, con los recursos disponibles yo creo que estamos satisfechos. Iñaki. A ver, yo siento una explosión de júbilo cuando un ayuntamiento me manda una carta poniéndome a parir, pero me la manda con el código seguro de verificación y yo puedo entrar con ese código seguro de verificación a la sede electrónica de ese mismo ayuntamiento y ver cómo me dicen todo lo que hemos hecho mal. Esa es una hemorragia de satisfacción, para que me entendáis. Algo hemos conseguido, ya estamos en esa administración digital. Con esfuerzo, los de Aitos me mirarán y dirán, con mucho esfuerzo. Sí, efectivamente, ha sido con esfuerzo y la configuración de los 50 ha sido una burrada y todavía seguimos trabajando en ello. Bien, pero lo hemos conseguido. Está puesto en marcha, hay que seguir configurando y hay que seguir trabajando. Esa es la realidad, pero hay que seguirlo. ¿Qué nos falta? Pues nos sigue faltando el cómo conseguir que de mi pueblo no se tenga que ir nadie porque no puede trabajar en el pueblo. Yo no pretendo que todos nos dediquemos a la siega del trigo, a tener vacas terreñas, ni en tu caso, como me decías antes, puercos metidos y para venderlos como jamón de Revilla. No. Yo creo que lo que tenemos que alcanzar es que estas sociedades rurales sirvan para que aquellos, como decía Jaime, urbanitas, puedan ir a un sitio donde se vive estupendamente, porque aquí tenemos siempre la historia de, hombre, vive en un pueblo, no tienen Corte Inglés, fíjate, coño, si vive estupendamente. Perdonen ustedes, yo se lo digo que viven estupendamente. Mis hijos se caen del árbol y se pegan unos cepazos en la hierba estupendamente. Y tienen carné de la piscina, pero no van a la piscina, se meten en el río durante todo el verano. En los pueblos se vive muy bien. ¿Qué nos falta simplemente en los pueblos?
darles capacidad de comunicación, de conectividad. Es decir, un niño, y antes os lo decía, un niño que vive en un pueblo, ¿cuál es su objetivo? Que el Fortnite no lague, que no te digan, se me ha cortado ahora que llevo 8 kills. Oye, todo el mundo no sabe aquí qué es el Fortnite, al menos yo el primero. Pues si no sabéis, es que no tenéis niños. Es decir, ¿qué es el Fortnite? El Fortnite es una de las mejores iniciativas electrónicas que tuvo alguien. El hacer un juego gratuito, luego no es tan gratuito, en el cual un señor o señora van corriendo por una isla cerrada de la que se han lanzado. ¿Y yo qué hago hablando aquí de Fortnite? No, ¿qué te he preguntado yo? Porque a mí me gusta que aquello de lo que se habla se comprenda y se entienda. Todo el mundo aquí no sabe lo que... Querías decir básicamente lo que es el juego para los chavales. Bueno, y pues es un juego la capacidad de estos... tractora de empujar a la transformación digital. Efectivamente, porque los chavales juegan a Fortnite. Es un jueguillo de esos de pistolas, ya sabéis, o sea, en primera persona voy y me pego y no sé qué. Es un juego gratuito, pero luego tiene el engaño de que quiero skins. Skins son los puñeteros trajes que llevan y esos te cuestan 0,99 euros. Claro, 0,99 euros a 0,99 euros más pasarelas de pago, ¿entiendes? O sea, que el mal ahora que se inventó las pasarelas de pago, pues entonces... Sí que es cierto que aquellos padres que queráis un consejo, hay una aplicación, no sé si me pagarán por ello, se llama Custodio, que le dices cuánto tiempo puede el ordenador ejecutar Fortnite. Tú le pones una hora y a la hora aparece una cosa estupenda en que le dice: el usuario ha sobrepasado el tiempo de utilización de esta administración. No sabéis el gusto que le da a un padre que está en el salón escuchar al niño decir aquello de ¡mierda! ¡Ya se me ha cortado! Eso es una cosa espléndida, ¿eh? Bueno, eso es. Por lo tanto, un niño que vive en un pueblo tiene necesidades de conectividad porque fundamentalmente en los colegios estudiamos con blog, estudiamos ya prácticamente todos con un Chromebook y demás, entonces necesitamos eso para que la educación... Porque es muy importante para no irte del pueblo. Es decir, tú te vas del pueblo si no tienes un colegio cerca o si no tienes las posibilidades de darle a tu hijo esos contenidos. En estos momentos, por lo menos en Álava, las carreteras son buenas, con lo cual el acercamiento de cualquier colegio a tu casa es muy rápido y muy bueno. Por eso... Son tonterías esto del Fortnite, pero realmente para mantener la población lo que necesitamos es que al pueblo no hay que darle un Corte Inglés, como os decía. No, al pueblo hay que darle a aquellos... Luego el Corte Inglés viene solo, no os preocupéis. Entras en Eroski, te haces la compra y al día siguiente la tienes en casa. Eroski me mandará también un jamón en Navidades, ¿no? Pero esa es la cuestión. Es decir, los pueblos necesitamos de administración electrónica, pero necesitamos de servicios electrónicos y yo creo que es para eso pues deben estar las administraciones públicas. Vaya rollo que me casco. No, pero yo creo que se ha entendido perfectamente. Ahora sí, Fortnite aparte. Hombre, yo creo que terminamos con dos mensajes que perfectamente pueden engarzar, ¿no? Uno es el reto demográfico, de que efectivamente hay un montón de poblaciones que tienen el problema de la despoblación, de que en algunos casos, bien porque la gente se está yendo, bien porque la gente no vuelve, se están viendo cómo se vacían. Y la tecnología pudiera ser, sin duda, debiera ser uno de los factores que ayudase para que eso no ocurriera, para que no hubiera media España vacía. Eso sí. Pero sí que es cierto que el principal reto del que yo creo que hemos hablado aquí es que la tecnología, las nuevas tecnologías, la innovación digital, es algo que es sin duda lo que marca nuestro tiempo. Nos ha llegado, se nos ha hecho como algo que forma parte de nuestras vidas y que sin duda va a marcar el devenir de lo que vamos a ver y de lo que ya estamos viendo. Así que aquel que tenga boina frente a lo digital se la tiene que quitar, sin duda, y los que tienen que trabajar para que lo digital esté en nuestro día a día tienen que hacerlo, y la administración, que es aquello que sirve al ciudadano, debe estar al frente de todo esto. Así que muchas gracias a los dos y gracias a ustedes por acompañarnos y ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a todos.